Somos el equipo prototipado y he aquí nuestros hallazgos sobre propiedad intelectual y su relación con nuestro proyecto de emprendimiento para Vélez. A manera de introducción al tema diremos que el sistema de propiedad intelectual en casi todos los países está conformado por leyes que rigen las diferentes categorías, entre las que destacan dos grandes ramas. En primer lugar, la de propiedad industrial, subdividida a su vez en invenciones, en donde destacan las patentes, y la de signos distintivos, en la que sobresalen las marcas. La segunda rama es la de derechos de autor, subdividida en obras, como el caso del software, y derechos conexos. Gracias a este régimen jurídico, se pueden proteger las diferentes formas de creaciones derivadas del intelecto humano, siempre y cuando cumplan los requisitos de ley y también los trámites de registro establecidos ante los organismos nacionales o internacionales competentes. Ya en materia de nuestro tema, hay que decir que la revolución tecnológica acontecida en los últimos años, en la que confluyen los sectores informáticos, telecomunicaciones y audiovisual, ceden el paso de una sociedad analógica a la digitalización de todas las formas de comunicación. Y recordando que nuestra idea de emprendimiento para las necesidades de la empresa Vélez se basa en el desarrollo de una plataforma de gestión de aprendizaje, resalta decir que esta revolución tecnológica provoca también cambios al hablar de la propiedad intelectual para el caso del software. Y aunque a continuación entenderemos por qué los derechos de autor son el principal medio para proteger esta propiedad, también las patentes lo pueden hacer en ciertos casos e incluso el diseño industrial lo hace para aspectos visuales como las pantallas y la interfaz gráfica en la creación del software. Cuando hablamos de propiedad intelectual de software, hablamos de un código o programa informático que está protegido por ley contra la copia, robo u otro uso que no esté permitido por el propietario. La propiedad intelectual del software le pertenece a la empresa que creó o compró los derechos de ese código software. Cualquier uso no autorizado de él por parte de otra persona es ilegal. Con lo anterior, la pregunta que surge es ¿cómo puedo lograr tener la propiedad intelectual de un software? En principio, el software no es patentable al no ser considerado en el ámbito de las invenciones, pero existen excepciones si se produce un efecto técnico. Esto significa, por ejemplo, que máquinas o manufacturas controladas por programas deberían ser considerados como materia patentable. El carácter técnico de los programas informáticos propició que tradicionalmente se defendiera su carácter industrial. Sin embargo, tras el convenio de Berna, se estableció que la legislación encargada de proteger el software iba a ser la de propiedad intelectual. De esta manera, el software queda automáticamente protegido por los derechos de autor en los 151 países que conforman parte del convenio de Berna. Por lo anterior, al sugerir para Vélez el desarrollo de una plataforma en que los 4 elementos convergen, metodología de aprendizaje adaptativo, microlearning, gamificación y una zona de comunicación, serían desarrollados principalmente mediante un software con contenido personalizado. Se torna importante proteger la propiedad intelectual y por lo ya descrito, la recomendación es hacerlo a través del mecanismo de los derechos de autor. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la tecnología que protege los derechos de propiedad intelectual del software? La respuesta será en los sistemas de administración de licencias, que ayudan a proteger la propiedad intelectual del software al emitir licencias a los usuarios que les permiten usar el software solo dentro de los límites autorizados. Por lo que la inclusión de licencias en la plataforma sugerida a Vélez también sería una parte relevante a utilizar según corresponda al uso de los 4 elementos mencionados o los niveles de atención en el proceso de asesoría y preparación de exámenes. En resumen, y como ya hemos visto antes, después del convenio de Berna, los programas de software son considerados como obras y por lo tanto están protegidos por los derechos de autor. Los programas de software son considerados obras colectivas, ya que por lo regular involucran a más de una persona en su creación, y si se comprueba su originalidad, estarán protegidos por los derechos de autor, el código fuente, el código objeto o ejecutable, la documentación técnica y los manuales de uso o usuario. Las licencias de uso son una excelente herramienta para proteger y dar autorización a terceros para que se pueda utilizar el software solamente dentro de los límites establecidos. Finalmente, es importante destacar que se encuentran protegidos por el derecho de autor cualquiera de las obras sucesivas del software, ya sean actualizaciones o versiones mejoradas o superiores.